Ahora bien, ¿es posible calcular la utilidad? ¿No es algo subjetivo? El autor elaboró una lista ordenada de las circunstancias que determinan el valor o criterio de placer o dolor. Son los siguientes: intensidad, duración, certeza o incertidumbre, cercanía o lejanía, fecundidad, pureza y extensión. La intensidad es el grado de afección, la duración su sostenimiento en el tiempo. La certeza o incertidumbre es la firmeza de la sensación. Por ejemplo, estar seguro de obtener un trabajo da más placer que tener la sospecha de haberlo conseguido. La fecundidad de un placer o un dolor consiste en su capacidad de engendrar nuevos placeres o dolores. La pureza es la posibilidad que tiene un placer o dolor de no ser seguido por sensaciones de tipo opuesto. Un placer impuro es aquel que va acompañado por un dolor y viceversa. Y la extensión viene dada por el número de personas a las que se extiende un placer o dolor, por su capacidad para extenderse a más personas. Es una condición que solo mide la felicidad social, no la de una persona determinada, que es lo que el gobernante debería considerar a la hora de llevar a cabo su tarea. Para Bentham, el derecho era una moneda con dos caras, civil y penal. El uno es el reverso del otro, es decir, una idea única inspira el derecho. Y esta idea se desdobla en un aspecto facilitador de unos objetivos determinados, el derecho civil, y en otro represor de los obstáculos al logro de esos objetivos, el derecho penal. Uno y otro representan el placer y el dolor. El principio de la mayor felicidad da inicio de la cadena deductiva desde la cual iban concretándose las normas del derecho. En el caso del derecho civil, Bentham añadió los denominados principios secundarios. Se trata de principios subordinados al de mayor felicidad que detallan cuánto podía hacer el legislador para conducir a la obtención del principio utilitario. Tales principios eran 4: la subsistencia, la abundancia, la igualdad y la libertad. Estos principios debían perseguirse en ese orden, ya que es su organización lógica. El primer deber de un gobierno consistía en asegurar la existencia de los bienes imprescindibles para la vida de las personas, ya que de mala manera pueden ser feliz quien no tiene asegurada su inmediata subsistencia, la comida, alojamiento, el vestido, etc. Una vez conseguido ese objetivo, la gente alcanza un grado más de felicidad cuando no está limitada a obtener lo estrictamente imprescindible, sino que dispone de esos bienes en abundancia y con variedad. La igualdad se da cuando estos bienes son distribuidos de acuerdo al principio de utilidad marginal decreciente. Por ejemplo, un impuesto a las personas que tienen gran patrimonio disminuye la utilidad de esas personas, es cierto, pero se compensa con la utilidad ganada por las personas a las que se destina ese impuesto, por ejemplo, con viviendas. Por último, cuando se ha conseguido todo lo anterior, pensaba Bentham que la gente sería más feliz si pudiera disponer de todos esos bienes con libertad, y el gobierno debería asegurarlo. Sin dudas, uno de los conceptos más famosos del pensador inglés es el de panóptico, combinación de 3 palabras griegas. Por lo tanto, panóptico designaba un lugar donde todo podía ser observado. Muy pocas personas, una tan solo, bastaba para vigilar a una gran cantidad de individuos, y eso era posible por la disposición de la estructura del edificio. Se trata de un inmueble circular, o mejor dicho, cilíndrico circular, en el que la zona central estaba ocupada por una torre donde se situaban los vigilantes. Alrededor del centro había un espacio vacío, que podría ser el patio, que daba una corona circular exterior, ocupada por celdas dispuestas radialmente en varios pisos. Esas celdas serían diáfanas por el lado interior, que daba a la torre de vigilancia, mientras que en el lado exterior habría una ventana de iluminación. Además, dispondrían de lámparas para que las estancias tuvieran luz durante la noche. El resultado es que el ocupante de la celda estaría siempre expuesto a la visión de las personas en la torre, pero estos, ocultos tras una celosía, nunca podrían ser vistos desde las celdas. Se trata de que el vigilante pudiera observar sin ser observado, creando así en el vigilado la sensación de una supervisión constante. De eso se trata, de crear la sensación de vigilancia. El dispositivo es tan eficaz que funciona aunque no haya vigilantes.
Es algo similar a las cámaras de seguridad que no funcionan, pero dan la sensación de vigilancia. La prisión panóptica diseñada por Bentham responde a la concepción utilitaria que debía regirse internamente por 3 principios o normas superiores: lenidad, severidad y economía. Por la norma de la lenidad, los prisioneros no debían estar expuestos a sufrimientos corporales que pusieran en peligro su vida o su salud. La cárcel era un instrumento para cumplir los fines del derecho, cuya meta principal estriba en proporcionar seguridad a la gente. Se obtiene más utilidad si se busca reinsertar a las personas en un mercado laboral y no exterminarlos en las penas de muerte. Además, el cese de los castigos corporales produce un ahorro en los costes médicos. La severidad exigía que la vida en el panóptico careciera de las comodidades que disfrutaban los ciudadanos libres de menores recursos económicos, ya que no era admisible que la cárcel se convirtiera en una situación de privilegio. El cálculo de un posible criminal siempre daría como desventaja a la prisión. La economía, finalmente, exigía la atención al ahorro, ya que el panóptico se sustentaría con fondos públicos, aunque este ahorro no debía descuidar el gasto en la salud, alimentación, vestido y educación de los prisioneros. La austeridad en el gasto se convertía entonces en obligación. Por eso la estructura panóptica seducía tanto, porque permitía ahorrar en vigilantes y producía mayor control. Lo interesante es que la misma lógica del dispositivo panóptico es posible aplicarla a los vigilantes. De este modo, se obtienen vigilantes vigilados, desde instrumentos tecnológicos, protocolos, actas, observaciones, registros, etc. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es crear esa sensación de vigilancia aún en los encargados de la propia vigilancia. Bentham, que en sus últimos años adoptó un ideario democrático, sostenía que el pueblo sería el mejor vigilante de sus gobernadores. Esta idea presupone que el pueblo nunca actuaría de manera fraudulenta sobre sus propios asuntos. Los gobernantes podrían ser sobornados, pero el pueblo no. De lo que se trata, entonces, es encontrar los mejores dispositivos de vigilancia y de participación ciudadana. En resumidas cuentas, para Bentham, el principio de inspección universal que permitía el panóptico no era un mero dispositivo penitenciario o asistencial, sino una manifestación de la esencia de la democracia.